Ella se había quedado sola, con 4 hijos que criar, sin comida, sin dinero, y sin nadie en el mundo que la ayudara. Su marido había muerto y se llevó todo con él. ¿Qué le quedó? Una casa rentada que pronto le quitarían, y un galpón oxidado en el fondo del patio que él jamás le permitió tocar. Era todo lo que tenía, y cuando ella finalmente forzó esa puerta del galpón, lo que encontró adentro la dejó completamente en shock. ¿Tú puedes imaginar a una mamá sola con 7 hijos, sin nada y sin lugar a dónde ir? Déjame en los comentarios si crees que esa mamá merecía ayuda o no. Espero tu respuesta en "No hubo piedad en el reparto de las culpas, solo el peso del olvido sobre los hombros de quien se queda a contar los días". Remedios. Vargas comprendió esa mañana de 1923 que la justicia en los valles de Jalisco no era un derecho, sino un lujo que los pobres no podían permitirse ni en sus más remotos sueños. El aire de aquel marzo soplaba cargado de un polvo fino que se colaba por las rendijas de la madera vieja, recordándole que la casa que habitaba ya no le pertenecía más que a la voluntad del dueño. Sentada frente al comal frío, miraba sus manos agrietadas por el trabajo ajeno, sintiendo que el mundo se había vuelto una extensión inmensa de tierra seca y promesas incumplidas. La viudez no le trajo descanso, sino un hambre nueva que acechaba en los rincones oscuros de la cocina. El candado del galpón era un nudo de hierro oxidado que parecía alimentarse del tiempo y del silencio acumulado durante 7 largos años de obediencia. Remedios lo observaba desde la distancia de su propio miedo, recordando la voz de Aurelio cada vez que ella se acercaba demasiado a esa estructura de tablas combadas. Era un mandato seco, una orden que no dejaba espacio para la réplica ni para la curiosidad femenina en un hogar donde el hombre era la ley absoluta. Nunca abras esa puerta, Remedios, ni aunque la necesidad te muerda los talones y el cielo se caiga sobre nosotros. Ahora, con el marido bajo tierra y los estómagos de sus hijos rugiendo en la penumbra, ese candado ya no representaba un respeto sagrado, sino un obstáculo insoportable hacia lo desconocido. La muerte de Aurelio no tuvo la dignidad de una despedida lenta, sino la violencia de una caída repentina desde los andamios de la gran hacienda. Remedios recordaba el cuerpo siendo traído en una carreta de bueyes, envuelto en una manta vieja que ocultaba los daños de un impacto que le arrebató el aliento antes de tocar el suelo. No hubo compensación ni palabras de consuelo por parte de don Próculo Ibarra, el dueño de las tierras, quien se limitó a enviar a un capataz para informar que el trabajo quedaba inconcluso. El vacío que dejó el hombre en la cama era proporcional a la deuda que comenzó a crecer en el libro de la tienda de raya. En ese momento, la tristeza fue desplazada por una urgencia que le quemaba el pecho como un trago de mezcal amargo. Sus 4 hijos eran pequeños espejos de su propia angustia, moviéndose por la casa con una cautela que no correspondía a sus edades infantiles. Esteban, el mayor, ya cargaba agua con la seriedad de un adulto, mientras que la pequeña Consuelo balbuceaba nombres de fantasmas que solo ella parecía ver en los rincones. Remedios los miraba y sentía que el futuro se cerraba sobre ellos como una mortaja de lino grueso, apretando sus vidas hasta dejarlos sin aire. No había pan en la alacena ni esperanza en los ojos de los vecinos, que apartaban la vista para no contagiarse de la desgracia ajena. La soledad se convirtió en una presencia física, una sombra que caminaba a su lado cada vez que salía al solar para recoger la leña escasa. El dinero guardado en el tarro de barro se esfumó en menos de lo que dura un luto oficial en aquel rincón olvidado del mundo. Remedios contaba los centavos como si fueran gotas de agua en medio de una sequía interminable, sabiendo que pronto tendría que entregar la llave de la única protección que conocían. El hambre tiene un lenguaje propio, uno que se manifiesta en el color de la piel y en la debilidad de las rodillas cuando el sol golpea con fuerza el tejado de zinc. Ella sabía que los favores de la gente tenían un precio que no estaba dispuesta a pagar y que la caridad de los poderosos siempre venía acompañada de una cadena invisible. La urgencia se volvió su única consejera
en aquellas madrugadas de frío intenso. Bernabé y Sóstenes Vargas, los cuñados de Remedios, llegaron una tarde con la intención de reclamar lo que el hermano muerto había dejado en el olvido. Se sentaron en la mesa sin pedir permiso, dejando sus sombreros llenos de polvo sobre la madera que ella había limpiado con tanto esmero por la mañana. Sus voces eran ásperas, cargadas de una autoridad que se sentían con derecho de ejercer sobre la mujer que consideraban una carga innecesaria. Remedios escuchaba sus planes para desmantelar lo poco que quedaba, sintiendo que la rabia le subía por el cuello como una marea caliente. No los miraba a los ojos, pero apretaba los puños bajo el delantal, resistiendo el impulso de echarlos a gritos de su propio santuario de dolor. La propuesta de los hermanos Vargas era sencilla y cruel. Ella debía llevarse a los niños a casa de sus padres y dejarles el solar a ellos para liquidar supuestas deudas. Hablaban del galpón como si fuera un tesoro escondido, una caja fuerte de secretos que Aurelio se había llevado a la tumba sin compartir con nadie. Remedios sintió que un escalofrío le recorría la columna al ver la codicia brillando en los ojos de Bernabé cuando mencionaba el candado prohibido. No podía permitir que hombres que nunca se preocuparon por la salud de su hermano se llevaran lo único que podría significar la salvación de sus hijos. Una decisión comenzó a fraguarse en su mente, una que requería una audacia que nunca pensó poseer bajo su piel de mujer sumisa. Esa noche, el viento del altiplano soplaba con una insistencia que parecía el eco de una advertencia antigua entre las ramas de los mezquites. Remedios permaneció despierta, escuchando la respiración rítmica de sus hijos mientras la luna iluminaba de plata el perfil del galpón misterioso que Aurelio tanto protegió. Se preguntaba qué clase de hombre había sido su marido en realidad, más allá de los silencios y del cansancio crónico que siempre traía del campo. Había una dualidad en él que ella nunca terminó de descifrar, una capa de misterio que se ocultaba detrás de esa puerta de tablas enfermas. El miedo a la traición se mezclaba con la necesidad de encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera comprarles unos meses más de vida en aquel sitio. Al despuntar el alba, mandó a Esteban a pedir prestada una palanca de hierro al herrero del pueblo, con la excusa de que necesitaba mover unas piedras pesadas. El niño regresó con el objeto al hombro, sus ojos grandes llenos de una curiosidad que Remedios prefirió ignorar para no flaquear en su propósito. Se plantó frente al galpón, con el corazón latiéndole contra las costillas, como un pájaro atrapado que busca desesperadamente una salida hacia el cielo abierto. El sol empezaba a calentar el metal del candado, volviéndolo casi doloroso al tacto de sus dedos temblorosos. Con un movimiento brusco y desesperado, introdujo la punta del hierro en el arco del mecanismo y aplicó toda la fuerza de su desesperación acumulada en los brazos. El crujido del metal rompiéndose fue un sonido definitivo que marcó el final de una era de obediencia ciega y el inicio de una incertidumbre aterradora. La puerta cedió con un gemido de madera vieja, liberando un aire viciado que olía a polvo, a aceite rancio y a algo que Remedios no logró identificar de inmediato. Sus pies vacilaron antes de cruzar el umbral, temiendo que el espíritu de Aurelio se manifestara para reclamar la violación de su último mandato sagrado. Sin embargo, no hubo rayos ni voces del más allá, solo la penumbra habitada por sombras que parecían moverse ante la entrada repentina de la luz. Dio el primer paso hacia el interior, sintiendo que el suelo de tierra cedía bajo su peso, revelando un secreto que cambiaría su vida para siempre. Remedios se quedó en el umbral, dejando que la escasa claridad de la mañana se filtrara entre las tablas carcomidas, revelando un espacio que parecía detenido en el tiempo. El olor que la recibió no era el de la muerte, sino el de la perseverancia silenciosa. Una mezcla de aceite de motor, hierro oxidado y el aroma seco de la madera que ha soportado décadas de aislamiento. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra de su propia pobreza, fueron recorriendo las herramientas colgadas con una precisión que no reconocía en el Aurelio cotidiano que llegaba exhausto del campo. Contra la pared del fondo,
Vio los costales apilados y un arnés de cuero que conservaba la forma de un animal invisible, pero su atención se fijó de inmediato en el centro del galpón, donde una forma rectangular aguardaba bajo una lona encerada que brillaba con la humedad del ambiente cerrado. Se acercó con pasos que no hacían ruido sobre la tierra apisonada, sintiendo que cada centímetro que acortaba la separaba más de la mujer sumisa que había sido durante 10 años de matrimonio. Sus manos, que solo habían conocido el peso de los hijos y el roce áspero del jabón de lavandero, se posaron sobre el mecate que sujetaba la lona con una urgencia que rayaba en la desesperación. Al desatar el nudo, el tejido crujió como una advertencia tardía, liberando una nube de polvo fino que danzó en el rayo de luz que entraba por el techo dañado. Debajo del protector apareció una carreta pequeña de madera oscura, cuyas ruedas estaban envueltas en jirones de trapos viejos, un detalle que indicaba que aquel vehículo había sido diseñado para moverse por el solar con el sigilo de una sombra nocturna. Al retirar la lona por completo, Remedios se encontró frente a un artefacto que jamás habría asociado con la vida de un jornalero analfabeto y castigado por el sol. Era una imprenta manual, una máquina de hierro y engranajes que parecía un animal mecánico descansando en el silencio del galpón, con sus palancas metálicas apuntando hacia la nada. No era un objeto de lujo, sino una herramienta de combate, cargada con el peso de las palabras que nunca se pronunciaron en voz alta durante las cenas familiares. Remedios extendió los dedos y tocó el frío metal de la prensa, sintiendo un escalofrío que no provenía de la temperatura del lugar, sino de la comprensión súbita de que Aurelio ocultaba un universo entero detrás de su apariencia de hombre callado y conformista. Junto a la imprenta, descubrió varias cajas de madera divididas en compartimentos pequeños, donde los tipos de plomo estaban ordenados con una pulcritud que contrastaba con el desorden de su propia vida actual. Cada letra de metal era una promesa de verdad, un fragmento de una realidad que Aurelio se había encargado de construir una por una, noche tras noche, mientras ella creía que él simplemente dormía el sueño de los justos. Remedios tomó una de las letras y la miró a la luz, viendo la inversión de los caracteres que pronto cobrarían sentido sobre el papel blanco que yacía apilado en un rincón. En ese instante, la imagen del marido trabajador se desdibujó para dar paso a la de un hombre que amaba la justicia, con una ferocidad que ella no había sabido ver en 10 años. Un costal de yute, cosido con un hilo grueso y tosco, llamó su atención desde el rincón más oscuro del mueble principal, escondiendo en su interior fajos de hojas impresas que conservaban el aroma de la tinta seca. Con manos temblorosas, Remedios sacó el primer ejemplar y lo desplegó bajo la claridad, leyendo un encabezado que parecía un grito silencioso en medio del campo. La voz del campo. El papel estaba amarillento por la humedad, pero las letras negras se mantenían firmes, denunciando una realidad que todos conocían, pero nadie se atrevía a nombrar. Era el número 14, fechado en marzo de 1919, una época en la que ella creía que Aurelio solo se preocupaba por el precio del maíz y la salud de sus bueyes en la jornada diaria. La lectura de aquel panfleto fue como recibir un golpe directo en el estómago, una revelación que desmantelaba cada certeza que ella tenía sobre el hombre con el que había compartido la cama y el pan. Aurelio no solo era un campesino que se rompía la espalda bajo el sol de Jalisco, sino un cronista de las injusticias que asolaban a las familias del ejido desde hacía décadas. En esas páginas apretadas se relataban con una frialdad documental los abusos de los capataces, las jornadas de trabajo que nunca terminaban y los salarios que se quedaban en las manos de los administradores de las grandes haciendas. Remedios se sentó en el suelo polvoriento, dejando que las hojas cayeran sobre su regazo como si fueran fragmentos de un testamento moral que Aurelio le había dejado sin decir una palabra. El contenido de los escritos era una lista interminable de agravios, nombres y fechas
que documentaban el robo sistemático de las tierras que pertenecían legítimamente a los campesinos desde los tiempos de la colonia. Se hablaba de títulos de propiedad que habían desaparecido misteriosamente de los archivos parroquiales y de notarios que vendían su firma al mejor postor para legitimar despojos violentos. Remedios reconoció nombres de vecinos que habían muerto en la miseria, creyendo que su desgracia era una voluntad divina, cuando en realidad había sido el resultado de una maquinaria de codicia perfectamente orquestada. Cada párrafo escrito por Aurelio era una herida abierta en la conciencia de un pueblo que había aprendido a callar para no morir, una verdad que ahora pesaba sobre sus propias manos viudas. Al llegar a la mitad del fajo de periódicos, el nombre de don Próculo Ibarra apareció escrito con una tinta que parecía más oscura y agresiva que el resto de las palabras impresas. Aurelio lo señalaba como el principal arquitecto de la miseria del municipio, un hombre que utilizaba el hambre como una herramienta de control social para mantener a las familias bajo su bota. Remedios sintió que el aire se le escapaba de los pulmones al recordar que Aurelio murió precisamente reparando el techo de la hacienda de aquel hombre que ahora aparecía retratado como un villano en sus propios escritos. La casualidad del accidente empezó a teñirse de una duda oscura, una sospecha que le erizó la piel y le hizo mirar hacia la puerta del galpón con una paranoia que nunca antes había experimentado. Buscando más respuestas en el desorden del galpón, sus dedos rozaron un panel de madera en el fondo que parecía estar suelto, ocultando un pequeño compartimento diseñado para proteger lo más valioso de cualquier mirada curiosa. Detrás de la madera, Remedios encontró un sobre manila sellado con lacre rojo, junto a una nota escrita con la letra apresurada y nerviosa que Aurelio usaba cuando estaba bajo una gran presión emocional. La carta no era un mensaje de amor, sino una advertencia desesperada dirigida a quien tuviera el valor de abrir aquel refugio secreto después de su partida definitiva del mundo de los vivos. Con el corazón latiéndole en la garganta, Remedios rompió el sello, sabiendo que lo que contenía ese sobre era la verdadera razón por la cual su marido había guardado el silencio hasta su último suspiro. La nota de Aurelio, escrita apenas 3 meses antes de su muerte, era una sentencia de muerte o una llave hacia la libertad para las 23 familias que habían perdido sus tierras en el Cerro Prieto. Explicaba que los títulos originales, aquellos que probaban la propiedad de los campesinos desde 1891, estaban ocultos en ese mismo sobre para evitar que fueran destruidos por los secuaces del patrón. Aurelio confesaba haber arriesgado todo para devolverles la dignidad a sus compañeros, pidiendo que su mujer y sus hijos fueran protegidos de la venganza de aquellos que no perdonarían la verdad. Remedios cerró el sobre con una mano firme, comprendiendo que el galpón no contenía oro ni riquezas materiales, sino una responsabilidad que pesaba más que toda la tierra de Jalisco sobre sus hombros. El silencio dentro del galpón dejó de ser una ausencia de ruido para transformarse en un testigo mudo de la transformación de Remedios Vargas. Los documentos que sostenía entre sus manos, amarillentos y marcados por la humedad del tiempo, pesaban mucho más que el plomo de los tipos de imprenta que Aurelio había ordenado con tanta paciencia. Ella miró hacia la rendija de la puerta, observando a sus 4 hijos jugando en la tierra del solar, ignorantes de que su madre acababa de desenterrar el motivo real de su orfandad. La viudez, que hasta hace unos minutos era una condena de tristeza y hambre, ahora se vestía con los ropajes de una injusticia planeada en los despachos de la hacienda. Remedios comprendió que el miedo que Aurelio sentía no era por su propia vida, sino por el futuro de los seres que amaba. La decisión de hablar o callar se presentó ante ella con la frialdad de una sentencia dictada en la oscuridad. Si guardaba los títulos de propiedad y destruía los panfletos, podría seguir viviendo en la penumbra de la pobreza, pero con la seguridad de que nadie vendría a reclamar su silencio. Sin embargo, la mirada de Esteban, su hijo mayor, le recordaba demasiado a la firmeza silenciosa del hombre que acababa de descubrir bajo una nueva luz. Aurelio no había sido un simple jornalero que cayó por accidente. Había sido un guerrero del pensamiento
que usaba la tinta como única defensa contra la codicia de don Próculo Ibarra. Cada palabra impresa en La Voz del Campo era un clavo en el ataúd de la resignación que ella misma había cultivado durante años. El recuerdo de las manos de su marido volvió a su mente, no solo sosteniendo el azadón, sino acomodando con mimo las letras de metal en la prensa manual. Remedios acarició el metal frío de la imprenta, sintiendo una conexión eléctrica con el propósito secreto de Aurelio que ahora descansaba sobre sus hombros. Aquellas manos callosas habían escrito la historia de un despojo que afectaba a 23 familias del ejido, hombres y mujeres que morían en la miseria, creyendo en la mala suerte. Ella entendió que el nunca que Aurelio le impuso era un escudo, una forma de mantenerla limpia de una verdad que quemaba las entrañas. Ahora que el escudo se había roto, Remedios se sentía desnuda frente a un enemigo que tenía el control de la tierra y de las leyes. Un ruido banal en el exterior, el balido de una cabra o el paso de un vecino por el camino, la hizo saltar con una paranoia que nunca había experimentado. El mundo afuera seguía su curso normal. El sol de Jalisco golpeaba las paredes de adobe y los niños reían, pero dentro del galpón el tiempo se había fracturado. Remedios guardó los documentos dentro de su delantal, sintiendo el roce del papel contra su piel como si fuera una brasa encendida. Sabía que no podía confiar en nadie del pueblo, donde los oídos del patrón llegaban hasta las paredes de la iglesia. La normalidad del día se sentía ahora como una máscara mal puesta que ocultaba la tormenta de una verdad que ya no cabía en su pequeña casa rentada. Necesitaba un aliado, alguien que no tuviera miedo de las sombras que proyectaba la hacienda de don Próculo Ibarra. El nombre de don Candelario Ruiz, un abogado viejo y cansado que vivía en el municipio vecino, surgió en sus pensamientos como una tabla de salvación en medio del naufragio. Recordaba haberlo visto una vez, un hombre de ojos profundos que hablaba poco, pero escuchaba con una atención que intimidaba a los mentirosos. Aurelio lo había mencionado alguna vez en susurros, como alguien que conocía los vericuetos de la ley agraria, mejor que los propios notarios corruptos del patrón. Remedios decidió que el camino hacia la justicia empezaría en ese despacho lleno de libros viejos y olor a tabaco de pipa, lejos de las miradas de sus cuñados. Con movimientos mecánicos y precisos, Remedios volvió a cubrir la imprenta con la lona encerada, tratando de borrar cualquier rastro de su intrusión. Cerró la puerta del galpón con el candado roto, acomodándolo de tal forma que pareciera intacto desde la distancia de los ojos ajenos. Cada gesto suyo estaba ahora cargado de una intención nueva, una estrategia de supervivencia que no permitía errores ni debilidades visibles. Entró en la cocina y avivó el fuego del comal, dejando que el humo llenara la estancia para ocultar el rastro del polvo del galpón que todavía manchaba sus brazos. El calor de las llamas no lograba calentar el frío que se había instalado en su pecho al leer la nota manuscrita de su marido muerto. Sirvió una comida escasa de frijoles y tortillas a sus hijos, observándolos con una intensidad que hizo que Esteban dejara de comer por un instante. El niño intuía que algo se había quebrado en la rutina de su madre, una grieta que no podía explicarse con la simple tristeza del duelo. Remedios le acarició la cabeza, con una ternura que ocultaba una promesa de lucha, una resolución que ya no admitía dar marcha atrás hacia la ignorancia. Sus hijos merecían la tierra que les había sido arrebatada mediante papeles falsos y promesas rotas en nombre del progreso de la hacienda. Aquella noche, bajo el cielo estrellado de Jalisco, Remedios no durmió, guardando los títulos de propiedad debajo de su almohada como si fueran el mapa hacia un nuevo destino. Al amanecer del día siguiente, Remedios preparó a sus hijos con la excusa de una visita necesaria a una comadre que vivía en el pueblo vecino. Caminó durante 4 horas por los senderos de tierra roja, sintiendo que el sol de las 11 le pesaba sobre la nuca como una mano autoritaria. Los documentos, escondidos cuidadosamente bajo el forro de su enagua, hacían un ruido suave a cada paso, un recordatorio constante del peligro que transportaba.
El paisaje del altiplano se extendía a su alrededor con una belleza indiferente a las tragedias humanas que se cocinaban bajo sus techos de teja. Remedios no miraba las flores del camino, sino que mantenía la vista en el horizonte, buscando la silueta de la oficina de don Candelario Ruiz. Llegó al despacho del abogado con los pies cubiertos de polvo y el aliento entrecortado por la caminata y el nerviosismo acumulado. Don Candelario la recibió en una habitación pequeña, donde las estanterías crujían bajo el peso de códigos legales y archivos que parecían contener la historia oculta de la región. El hombre no se sorprendió al verla, como si hubiera estado esperando que la viuda de Aurelio Vargas apareciera tarde o temprano con una verdad entre las manos. Remedios se sentó frente a él, sacó los papeles de su ropa y los puso sobre la mesa de madera oscura con un gesto que sellaba su compromiso. El silencio del abogado mientras revisaba las escrituras fue más largo que el tiempo que ella tardó en llegar hasta allí. Don Candelario se quitó los lentes de armazón fino y miró a Remedios con una gravedad que le recordó la importancia de lo que acababa de entregar. Le explicó que Aurelio no era un hombre imprudente, sino un visionario que entendía que los títulos de propiedad de 1891 eran la única arma legal contra el despojo del Cerro Prieto. El riesgo era inmenso, pues don Próculo Ibarra no permitiría que una viuva pusiera en duda su imperio de tierras construidas sobre el fraude. Remedios asintió, comprendiendo que la batalla no se libraría solo en los juzgados, sino en cada rincón del pueblo donde la sombra del patrón intentaría asfixiarlos. En ese momento, la viuva dejó de ser una víctima del destino para convertirse en la guardiana de un legado de libertad. El regreso a casa fue un ejercicio de contención emocional en medio de la inmensidad del paisaje seco de Jalisco. Remedios caminaba por la tierra roja, sintiendo que el sobre oculto bajo su enagua era una brasa viva que marcaba su piel a cada paso. El sol empezaba a caer en el horizonte, proyectando sombras alargadas que se estiraban hacia el galpón oxidado, ese refugio que Aurelio le prohibió tocar, pero que ahora era su única arma contra la miseria. Los niños corrían delante de ella, ajenos a la carga histórica y peligrosa que su madre transportaba, mientras el aire se llenaba con el aroma seco del mezquite. Cada paso la alejaba de la imagen de la viuda desamparada y la acercaba a la guardiana de un legado que no admitía vuelta atrás. Al llegar al solar de su vivienda, la figura de Bernabé Vargas, recortada contra la luz naranja del atardecer, le devolvió de inmediato la sensación de acoso constante. Su cuñado estaba allí, recargado en un poste de madera, con esa sonrisa de inventario que Remedios había aprendido a temer desde el día del velorio. Él no venía a traer consuelo a los huérfanos, sino a vigilar lo que consideraba una herencia propia, ignorando que el galpón ya no guardaba el silencio de 7 años. Remedios apretó con fuerza la mano de Esteban, sintiendo que la presencia de Bernabé era un presagio oscuro de la tormenta que se avecinaba sobre su familia. La calma de la tarde se fracturó ante la mirada inquisidora de un hombre que solo veía ganancias donde ella veía justicia. Bernabé no esperó a que ella entrara a la cocina para lanzar su primera advertencia, cargada siempre de una falsa y viscosa preocupación fraternal. Dijo con malicia que la gente en el pueblo hablaba demasiado sobre sus caminatas largas hacia el municipio vecino y sus visitas sospechosas a hombres de leyes. Remedios mantuvo la vista baja para ocultar el fuego en sus ojos, pero sintió que una fuerza nueva le endurecía la mandíbula mientras escuchaba las amenazas. Ya no era la misma mujer que aceptaba el silencio como destino impuesto. Ahora tenía la voz de Aurelio resonando en su interior a través de los escritos. Le respondió con una brevedad seca que dejó a Bernabé desconcertado, cerrando la puerta antes de que él pudiera reaccionar con más veneno. Esa noche, el interior de la casa se llenó de un silencio espeso y vibrante, roto únicamente por la respiración pausada de sus 4 hijos dormidos. Remedios sacó uno de los números antiguos de La Voz del Campo y lo leyó con devoción a la luz de una vela que agonizaba. Cada palabra impresa con esfuerzo por Aurelio
era una denuncia valiente contra don Próculo Ibarra y sus maniobras para despojar a los campesinos del Cerro Prieto. La tinta negra, ahora un tanto descolorida por el paso del tiempo, revelaba nombres de vecinos que habían muerto esperando una justicia que nunca llegó. Remedios sentía que el marido muerto le hablaba desde el papel, explicándole por fin la razón oculta de tantas noches de ausencia y misterio. La madrugada trajo consigo una neblina baja y fría que envolvía el galpón oxidado en un abrazo espectral que recordaba a los ausentes de la región. Remedios salió al patio antes de que el primer rayo de sol asomara, moviéndose con la cautela extrema de quien sabe que es observada por ojos invisibles. Entró al refugio prohibido y acarició la imprenta manual, sintiendo el frío del hierro contra sus dedos que aún conservaban el rastro del trabajo duro. Revisó nuevamente el panel de madera del fondo, asegurándose de que el escondite donde Aurelio protegió los títulos de propiedad permaneciera invisible ante cualquier registro ajeno. Sabía que el tiempo jugaba en su contra y que la ambición de los poderosos golpearía pronto la puerta de su hogar. Al observar el pueblo desde la parte alta de su terreno, Remedios empezó a ver la miseria de sus vecinos con una claridad dolorosa y renovada. Cada casa de adobe medio derruida y cada niño con la mirada perdida por el hambre eran testimonios vivos de lo que Aurelio denunciaba en secreto. Los documentos que ella custodiaba ahora no eran simples papeles, sino la única esperanza real de 23 familias que vivían bajo la bota del patrón. Comprendió que su lucha no era un asunto individual, sino el eco necesario de un grito colectivo que don Próculo Ibarra intentó silenciar durante décadas. La responsabilidad de portar esa verdad se sentía como un peso físico en el pecho que le impedía respirar con la tranquilidad de antes. El ambiente en los alrededores se volvió pesado cuando aparecieron los primeros vigilantes desconocidos, merodeando el camino que llevaba a su pequeña y humilde propiedad. Eran hombres de mirada sombría, jinetes que pasaban despacio frente a su puerta, deteniéndose a observar el galpón oxidado con una insistencia que helaba su corazón. Don Próculo Ibarra no era un hombre que dejara cabos sueltos, y la viuda del jornalero que supuestamente cayó del techo empezaba a estorbarle. El miedo, antes una emoción abstracta, se volvió un nudo constante en sus entrañas cada vez que el viento traía el eco de un galope cercano. Remedios decidió que debía ocultar los títulos de propiedad fuera de la casa, en un sitio donde la codicia no buscara jamás. Un muchacho de absoluta confianza llegó a media tarde con un recado breve y cifrado enviado desde el despacho de don Candelario Ruiz en el municipio. El mensaje indicaba que los contactos en Guadalajara estaban listos para revisar el caso, pero que la discreción de Remedios debía ser total en los días siguientes. Ella sintió un alivio momentáneo que se desvaneció al ver a Esteban mirando el galpón con una curiosidad infantil que empezaba a ser peligrosa. Debía proteger a sus hijos de la verdad tanto como de los enemigos, manteniéndolos alejados de la máquina que Aurelio operaba en la oscuridad. La tensión entre su instinto de madre y su misión como libertadora la mantenía en un estado de alerta que agotaba su espíritu. En un momento de paz, reunió a sus 4 hijos frente a la entrada del galpón oxidado, observando cómo la luz se filtraba entre las maderas. En esa imagen de ruina iluminada por el sol, Remedios vio el resumen perfecto de su propia existencia, una estructura golpeada, pero habitada por una luz interna. Los niños la miraban con ojos grandes, esperando una explicación que ella no podía dar con palabras, pero que les entregaba a través de su firmeza. La carreta con la imprenta manual espera en la penumbra del cuarto, lista para ser el motor de una verdad que estallaría pronto en el ejido. Remedios supo en ese instante que el legado de Aurelio Vargas ya no sería recordado únicamente como una tragedia o un simple accidente. La preparación minuciosa para la batalla legal que se avecinaba requería un orden que Remedios tuvo que aprender a marchas forzadas entre sus labores diarias. Clasificó los panfletos clandestinos por fechas, memorizó los nombres de los jornaleros citados por su marido y guardó cada prueba con una precisión de archivista. No buscaba la riqueza personal ni la fama,
sino la restitución justa de la tierra que pertenecía al pueblo por derecho ancestral desde el siglo pasado. El enfrentamiento contra don Próculo Ibarra sería un choque de mundos, donde la palabra escrita desafiaría por fin al poder de las armas y el oro. Remedios Vargas cerró los ojos esa noche, sintiendo que la oscuridad de Jalisco ya no era una amenaza, sino el preludio del amanecer. El aire de Jalisco se volvió más denso al mediodía, cargado con el polvo que levantaba el viento del Cerro Prieto, mientras Remedios observaba a sus hijos jugar cerca del pozo seco. Esteban, con sus 12 años y una madurez que le dolía en la mirada, parecía intuir que la seguridad de su hogar pendía de un hilo invisible que solo su madre podía ver. Rosario y Cirilo corrían tras un perro flaco, ajenos a que debajo de la cama de Remedios dormía una verdad capaz de incendiar toda la comarca de don Próculo Ibarra. Ella apretaba el delantal con fuerza, sintiendo el peso de los títulos de propiedad de 1891 contra su costado, como si fueran una extensión de su propia piel. La viudez ya no era solo una ausencia, sino una trinchera desde la cual debía defender el futuro de sus pequeños huérfanos. Bernabé Vargas regresó esa tarde, pero esta vez no traía la falsa amabilidad de las visitas anteriores, sino una impaciencia que se manifestaba en el golpe seco de su bota contra el suelo. Se plantó en medio del solar, señalando con su dedo calloso hacia el galpón oxidado que Aurelio había cerrado con un juramento de silencio absoluto 7 años atrás. Dijo que el patrón Ibarra estaba empezando a perder la paciencia con la demora de la herencia y que no le temblaría la mano para desalojarlo si Remedios seguía jugando a ser la guardiana de secretos muertos. Ella escuchó las amenazas con una calma que ni ella misma reconocía, manteniendo la vista en el horizonte donde el sol empezaba a teñir las nubes de un color naranja furioso. Ya no era la mujer asustada, era la depositaria de una historia de despojo que Bernabé no podía ni imaginar. La paranoia empezó a tejer su red invisible alrededor de la pequeña casa rentada, haciendo que cada crujido de la madera por la noche sonara como una sentencia de muerte. Remedios sabía que los oídos del patrón eran largos y que su visita al despacho del abogado don Candelario Ruiz no pasaría desapercibida para los vigilantes de la hacienda. A veces creía ver una sombra moviéndose cerca de la puerta del galpón oxidado, un fantasma de carne y hueso enviado para recuperar los documentos que Aurelio protegió con su vida. La carreta con la imprenta manual espera en la penumbra del cuarto, como un animal metálico que solo ella sabía despertar para que gritara la verdad del ejido. El miedo se convirtió en su sombra constante, una presencia que le impedía cerrar los ojos con la tranquilidad de quien nada debe y nada teme. Don Candelario había sido claro en su advertencia: don Próculo Ibarra no permitiría que una viuda desamparada pusiera en duda su imperio construido sobre papeles fraudulentos y manos compradas. Remedios recordaba los ojos cansados del abogado mientras revisaba los títulos de propiedad que ella había recuperado del panel secreto en el fondo del galpón. Esos documentos eran la prueba de que 23 familias tenían el derecho ancestral sobre las tierras del Cerro Prieto, un derecho que Aurelio Vargas intentó restituir mediante sus panfletos clandestinos. Cada hoja de La Voz del Campo era un testimonio de la resistencia silenciosa que su marido llevó a cabo durante años en la oscuridad de aquel cuarto prohibido. Ahora, ella era el único puente entre esa justicia olvidada y el futuro de una generación que solo conocía el hambre y el sometimiento. El olor a aceite viejo y tinta seca del galpón se le pegaba a la ropa como un perfume de rebelión que Remedios intentaba disimular lavando con frecuencia en el riacho cercano. Sus manos, antes solo expertas en el jabón y la masa de las tortillas, empezaban a familiarizarse con la frialdad del plomo de los tipos de imprenta. A veces entraba al refugio solo para tocar la prensa manual, buscando en el metal alguna huella del calor que Aurelio dejó en sus jornadas nocturnas de escritura. En la quietud del mediodía,
el galpón oxidado parecía respirar con ella, guardando en sus entrañas el secreto de un hombre que decidió no ser cómplice de la codicia del patrón. Era un santuario de dignidad, que Remedios estaba dispuesta a defender con la ferocidad de una madre que sabe que no tiene nada más que perder. Esteban se acercó a su madre mientras ella avivaba el fuego del comal, preguntando con una voz baja por qué los tíos Bernabé y Sóstenes hablaban del galpón como si hubiera oro enterrado. Remedios le acarició la cabeza, mirando la imagen de la bebé Consuelo durmiendo en un rincón, y le explicó que hay tesoros que no brillan, pero que valen más que todas las monedas del patrón. El niño de 12 años asintió con una seriedad impropia de su edad, prometiendo vigilar la entrada del solar mientras ella terminaba las labores del día. Había una complicidad nueva entre madre e hijo, un vínculo forjado en la orfandad y en el presentimiento de que la verdad era una carga pesada que debían llevar juntos. La casa rentada, con sus paredes de adobe y techos de teja, se sentía ahora como el epicentro de un terremoto social inminente. Un mensaje llegó de Guadalajara a través de un muchacho que trabajaba para don Candelario, confirmando que un juez del Registro Agrario Nacional estaba dispuesto a revisar los títulos de 1891. Remedios sintió un alivio que le recorrió el cuerpo, pero la alegría fue breve al notar que 2 hombres de a caballo la observaban desde el camino real con una fijeza amenazante. Eran capataces de la hacienda, jinetes con el rostro curtido por la crueldad de quien solo obedece órdenes sin cuestionar el dolor que causan a los jornaleros. Don Próculo Ibarra no iba a esperar a que la justicia tocara su puerta. Él prefería silenciar los problemas antes de que se convirtieran en procesos legales públicos. Remedios guardó el papel del recado en el fuego del comal, observando cómo las cenizas se dispersaban en el aire húmedo de la cocina. El silencio de Aurelio, aquel que Remedios a veces confundió con desinterés o frialdad durante sus años de matrimonio, cobraba ahora un sentido heroico y protector en su memoria. Él la había mantenido al margen de la imprenta y de los documentos para que ella pudiera jurar ante cualquier tribunal que no sabía nada de lo que ocurría en el galpón oxidado. Era un acto de amor supremo, una forma de protegerla de la venganza del patrón mientras él ponía los cimientos de la recuperación de las tierras del ejido. Remedios lloró esa noche, no por la muerte del marido, sino por la grandeza de un hombre que se sacrificó en la oscuridad para que sus hijos pudieran caminar algún día sobre suelo propio. La resolución de Aurelio era ahora su propia brújula en medio de la niebla de amenazas que envolvía Jalisco. La bebé Consuelo comenzó a llorar en la madrugada, despertando a Remedios de un sueño poblado por sombras de jinetes y máquinas de hierro que gritaban nombres de muertos. Se levantó para consolar a la pequeña, sintiendo que el frío de la noche se filtraba por las rendijas de la ventana como un dedo de hielo que buscaba la verdad. Miró hacia afuera, hacia la silueta del galpón que Aurelio cerró con candado y que ella se atrevió a forzar con una palanca de hierro por necesidad extrema. Allí, en ese cuarto de madera vieja, residía la posibilidad de que Consuelo nunca tuviera que mendigar un pedazo de pan en la hacienda de don Próculo Ibarra. Cada sacrificio de la viuda estaba orientado a ese único objetivo: romper la cadena de servidumbre que había atado a su familia durante generaciones. Preparar la partida hacia Guadalajara requería una logística que Remedios debía ejecutar con la precisión de un soldado antes del combate final contra la injusticia. No podía llevarse todo, pero no podía dejar atrás las pruebas de que el patrón había falsificado los títulos de propiedad para adueñarse del Cerro Prieto. Decidió que Esteban la acompañaría en el viaje, dejando a los otros 3 niños bajo el cuidado de una vecina de absoluta lealtad que también había sufrido los abusos de la hacienda. El galpón oxidado quedaría como un centinela vacío, ocultando en su estructura el eco de las palabras impresas que pronto serían escuchadas por un juez en la capital. Remedios Vargas respiró hondo, cerrando los ojos frente a la vela que se apagaba, sabiendo que el mañana no sería un día de campo, sino de confrontación.
Remedios Vargas observaba las sombras que se alargaban sobre el suelo de tierra de su cocina, sintiendo que el tiempo se agotaba como el aceite de su vieja lámpara. La decisión de viajar a Guadalajara no era un capricho, sino la única salida para validar esos títulos de propiedad de 1891 que Aurelio protegió con tanto celo en el galpón oxidado. Envolvió los documentos en un trozo de tela gruesa, asegurándolos contra su pecho con una faja de algodón, sintiendo que aquel papel era el corazón latiente de 23 familias del ejido. No había espacio para el error ni para la duda en aquella madrugada fría de 1923, cuando el aire de Jalisco olía a incertidumbre y a tierra seca esperando la lluvia. La viudez le había otorgado una fuerza silenciosa y acerada que nunca sospechó poseer bajo su delantal de madre. Los preparativos se hacían en un silencio que pesaba más que las piedras del camino, mientras Esteban ayudaba a su madre con una seriedad que le robaba la infancia. El niño de 12 años sabía que el galpón oxidado que su padre les prohibió tocar ahora contenía el mapa hacia una vida distinta, lejos de la servidumbre en la hacienda de don Próculo Ibarra. Remedios miraba a sus otros 3 hijos durmiendo, sintiendo un nudo en la garganta al pensar en los riesgos de enfrentarse al hombre más poderoso de la comarca. Cada panfleto de La Voz del Campo, que Aurelio imprimió en secreto, era un grito de justicia que ella ahora debía llevar hasta los tribunales de la capital. La responsabilidad de ser la voz de los que callan por miedo le oprimía el pecho como una mano invisible y constante. Afuera, el mundo rural de Jalisco permanecía indiferente, pero Remedios sentía que los ojos de los vigilantes de don Próculo Ibarra estaban en cada sombra del camino real. El patrón no permitiría que una viuda desamparada pusiera en duda su imperio de tierras robadas mediante papeles falsos y amenazas veladas. El galpón oxidado se mantenía como un centinela de madera vieja, guardando en su interior la carreta y la imprenta manual que fueron el refugio del pensamiento de Aurelio durante 7 años. La paranoia era un zumbido constante en sus oídos, recordándole que su visita al abogado don Candelario Ruiz ya debía ser conocida en los pasillos de la hacienda principal. No había refugio seguro más que la audacia y la fe ciega en que la verdad tenía un peso propio capaz de derribar muros de codicia. Antes de partir, Remedios entró una última vez al galpón, moviéndose con la reverencia de quien pisa un terreno sagrado y prohibido por juramento. Acarició la prensa manual, sintiendo el rastro del aceite y la tinta que Aurelio manejaba con dedos callosos durante sus jornadas nocturnas de resistencia. Aquel objeto de hierro ya no le causaba asombro, sino una profunda admiración por el hombre que prefirió el peligro de la escritura antes que la complicidad del silencio. El panel de madera del fondo estaba cerrado, ocultando el vacío que dejaron los documentos que ahora ella transportaba como un tesoro sagrado contra su propia piel. El galpón ya no era un sitio de misterios oscuros, sino el epicentro de una revolución de dignidad que empezaba con el valor de una mujer sola. La lucha interna entre su deber como madre y su misión como libertadora del ejido le causaba noches de insomnio y suspiros ahogados en la almohada. Sabía que exponerse a la ira de don Próculo Ibarra significaba poner en riesgo la precaria estabilidad de sus 4 hijos en aquella casa rentada de paredes de adobe. Sin embargo, mirar a la bebé Consuelo y pensar en un futuro de servidumbre en la hacienda le daba el valor necesario para caminar hacia el fuego de la confrontación legal. Aurelio había sembrado la semilla de la verdad en la oscuridad de aquel galpón oxidado, y ella era la encargada de que esa planta viera por fin la luz del sol. No buscaba la venganza por la caída de su marido, sino la restitución de la tierra que pertenecía al pueblo por derecho ancestral. El contacto físico de los títulos de propiedad originales contra su cuerpo le recordaba a cada instante la fragilidad de su posición y la importancia de su viaje. Aquellos papeles de 1891 eran la única prueba tangible de que la hacienda de don Próculo Ibarra se había expandido sobre el sudor y la tierra de 23 familias. Remedios sentía que cargaba con la esperanza de todo el Cerro Prieto, un peso
que le endurecía la espalda y le afinaba los sentidos frente a cualquier ruido extraño en el solar. La imprenta manual, escondida bajo la lona encerada en el galpón, parecía latir con la misma urgencia de justicia que movía sus propios pies cansados. La viuda de Aurelio Vargas ya no era una figura de lástima, sino una amenaza real para el orden injusto que imperaba en Jalisco. Esteban la observaba con una fijeza que revelaba cuánto había crecido el niño en los últimos 40 días, desde que el capataz trajo la noticia del accidente de su padre. Él sería su compañero de viaje a Guadalajara, el testigo silencioso de una lucha que definiría el resto de sus vidas en el campo. Remedios le instruyó en los códigos de la discreción, enseñándole que la verdad a veces debe esconderse bajo capas de silencio para poder sobrevivir a los depredadores. Los otros 3 niños quedarían bajo el amparo de una vecina leal, una mujer que también había sentido el látigo de la injusticia del patrón y que entendía el valor del secreto. El vínculo entre madre e hijos se volvía una fortaleza inexpugnable, forjada en la necesidad extrema y en la memoria de un hombre valiente. El paisaje del altiplano, con sus cerros áridos y sus caminos de polvo, parecía observar la partida de Remedios con una calma que rayaba en la indiferencia divina. Sin embargo, cada piedra y cada matorral de Jalisco conocían la historia de despojos que Aurelio documentó en secreto dentro del galpón oxidado. Los jornaleros que se cruzaban con ella en el mercado no decían nada, pero sus miradas contenían un respeto nuevo, un reconocimiento de que algo estaba cambiando bajo el techo de la viuda. La justicia era un concepto lejano que ahora se materializaba en el caminar decidido de una mujer que se atrevió a abrir lo que le estaba prohibido. La tierra roja bajo sus pies parecía vibrar con la promesa de una libertad que se había postergado durante generaciones por la codicia de los pocos. Antes de que el sol terminara de ocultarse, Bernabé Vargas volvió a aparecer en el horizonte, como un buitre que espera que la presa flaquee para dar el golpe final. No traía palabras de aliento, sino nuevas exigencias sobre el galpón y el supuesto oro que él creía enterrado entre las herramientas viejas de Aurelio. Remedios lo recibió con una frialdad que descolocó al cuñado, respondiendo con evasivas que ocultaban la tormenta de preparativos que ya bullía en el interior de la casa. No permitiría que la ambición de sus parientes interfiriera con el plan trazado junto al abogado don Candelario Ruiz para recuperar las tierras del Cerro Prieto. La despedida fue seca, un cierre de puerta que simbolizaba el fin de su paciencia frente a los que solo buscaban el beneficio propio en medio de la tragedia. En la quietud de la última noche antes del viaje, Remedios Vargas se sentó frente al comal y quemó los últimos restos de duda que aún quedaban en su corazón. Miró hacia el galpón oxidado, esa construcción que durante años fue un misterio y que ahora era el origen de su redención y de su peligro más grande. El candado roto, escondido bajo el umbral, era el testigo mudo de que la viuda había elegido el camino de la confrontación contra el imperio de don Próculo Ibarra. Mañana, el camino a Guadalajara sería largo y estaría lleno de riesgos, pero ella ya no sentía el hambre del desamparo, sino el hambre de la justicia. Con los títulos de propiedad asegurados y el alma templada, cerró los ojos esperando el primer destello de luz para iniciar la marcha hacia su destino. Partieron cuando el cielo aún era una herida de color violeta sobre los cerros, evitando los caminos principales donde la mirada de don Próculo Ibarra solía apostarse como un ave de presa. Remedios Vargas ajustó su rebozo con firmeza, sintiendo que los títulos de 1891 eran un escudo de papel latiendo contra su pecho. Esteban caminaba a su lado cargando un bulto pequeño con tortillas y la esperanza muda de quien no conoce otro destino que la lucha. Al dejar atrás la silueta del galpón oxidado, Remedios sintió que cerraba un capítulo de su misión para abrir uno de incertidumbre, donde la única ley sería la verdad que Aurelio imprimió en secreto. Cada paso sobre la tierra roja de Jalisco la alejaba de la casa rentada y la sumergía en una odisea de justicia necesaria.
El paisaje de Jalisco se extendía ante ellos como un océano de polvo y mezquite, indiferente al drama de una viuda que desafiaba al imperio del patrón con nada más que su dignidad. Remedios mantenía la vista en el horizonte, ignorando el cansancio que empezaba a morder sus pantorrillas tras horas de marcha forzada por senderos olvidados. Esteban la observaba con una fijeza que revelaba cuánto había madurado el niño desde que el galpón oxidado dejó de ser un sitio prohibido para convertirse en su centro de mando. No hablaban para no desperdiciar el aliento, pero en cada intercambio de miradas residía la promesa de no claudicar ante la sombra de don Próculo Ibarra. La tierra, agrietada por el sol inclemente, parecía reclamar la verdad que había sido enterrada bajo capas de fraude y silencio histórico. Llegaron al punto de encuentro con don Candelario Ruiz, bajo un sol que derretía la voluntad de los más fuertes, encontrando al abogado esperando junto a una carreta vieja. El hombre de leyes no hizo preguntas innecesarias, limitándose a señalar el asiento de madera con un gesto de respeto hacia la mujer que portaba el destino del ejido. Remedios se sentó con la espalda recta, sintiendo que el sobre Manila con los documentos de 1891 era ahora una brasa que marcaba su destino final. Mientras el vehículo avanzaba hacia Guadalajara, ella repasaba mentalmente los nombres de las 23 familias del Cerro Prieto que Aurelio mencionó en sus panfletos clandestinos. Cada traqueteo de las ruedas sobre la piedra la acercaba al juicio de su vida, lejos de la seguridad engañosa del solar. Guadalajara los recibió con un estruendo de voces y carruajes que intimidaba a la mujer acostumbrada al silencio sepulcral del altiplano y las jornadas de campo. Remedios se cubrió la cabeza con el rebozo, tratando de pasar desapercibida entre la multitud, sospechando que los agentes de don Próculo Ibarra podrían estar ocultos tras cualquier esquina. La ciudad olía a progreso y a papel nuevo, una combinación que le recordaba la imprenta manual que Aurelio operó en la oscuridad del galpón oxidado. Esteban caminaba pegado a ella, con los ojos bien abiertos ante la majestuosidad de los edificios de cantera que parecían guardar los secretos del poder estatal. Se sentían pequeños en aquel laberinto de piedra, pero la fuerza de los títulos de propiedad les otorgaba una estatura moral que nadie podía arrebatarles. Dentro del edificio del Registro Agrario Nacional, la frialdad de los pasillos de mármol contrastaba con el calor sofocante que Remedios traía desde las tierras del Cerro Prieto. Se sentó en una banca de madera oscura, esperando el turno para ser recibida por un juez que tendría en sus manos el futuro de 23 familias desesperadas. La paranoia volvía a punzar su pecho al ver a hombres trajeados que hablaban en susurros, imaginando que cada uno era un confidente pagado por la hacienda del patrón. Don Candelario permanecía a su lado, revisando una última vez los panfletos de La Voz del Campo, que servían como testimonio de la resistencia de Aurelio Vargas. Remedios cerró los ojos, buscando en el vacío la voz de su marido para que le infundiera el valor necesario. Cuando por fin estuvieron frente al juez, Remedios Vargas extrajo los documentos de 1891 de su ropa con una reverencia que rozaba lo sagrado. El magistrado, un hombre de mirada cansada pero inquisidora, observó los títulos originales con un asombro que no pudo ocultar bajo su fachada de autoridad judicial. Frente a él, los papeles fraudulentos que don Próculo Ibarra utilizaba para legitimar el despojo del Cerro Prieto parecían meras sombras sin sustento real. Remedios habló con una voz clara y sin fisuras, relatando cómo su marido protegió ese sobre dentro del galpón oxidado durante 7 años de silencio impuesto. El peso de la justicia empezaba a equilibrar la balanza, desafiando por primera vez el imperio de codicia que había asfixiado al municipio por generaciones. Durante la presentación de las evidencias, Remedios sintió que el espíritu de Aurelio habitaba la sala, manifestándose a través de cada letra impresa en su pequeña máquina manual. Los panfletos clandestinos, ahora exhibidos como pruebas de los abusos de la hacienda, eran el eco de un grito que el patrón creyó haber silenciado con el accidente.
Ella describió cómo forzó el candado oxidado con una palanca de hierro, impulsada por un hambre de verdad que era más fuerte que el hambre de pan. El juez revisaba las firmas de los notarios de Guadalajara, descubriendo las inconsistencias que Aurelio denunció sistemáticamente en las páginas de La Voz del Campo. En ese recinto de leyes, la viuda desamparada se convirtió en la acusadora más feroz de un sistema construido sobre el fraude y la sangre. El tiempo de espera para una resolución preliminar se sentía como una agonía prolongada en medio del ruido incesante de la capital jalisciense y sus gentes extrañas. Remedios y Esteban se refugiaron en una posada humilde, compartiendo un trozo de pan seco mientras el miedo a las represalias de don Próculo Ibarra les quitaba el sueño. La viuda pensaba en sus 3 hijos menores que habían quedado en el pueblo, temiendo que la venganza del patrón los alcanzara antes de que la ley pudiera actuar. Se aferraba a la memoria de la imprenta escondida en el galpón oxidado, ese objeto de hierro que Aurelio le prohibió tocar para protegerla de este mismo tormento. La justicia era un camino lleno de espinas, pero Remedios Vargas ya no tenía miedo de las heridas que el destino pudiera causarle. En un momento de duda profunda, Esteban le preguntó a su madre si valía la pena arriesgarlo todo por tierras que nunca habían visto como propias. Remedios lo miró a los ojos y le explicó que el Cerro Prieto no era solo tierra, sino la dignidad de un pueblo que fue pisoteado por la codicia de don Próculo Ibarra. Le dijo que el galpón oxidado no era un sitio de locura, sino de esperanza, y que su padre murió para que ellos no tuvieran que pedir perdón por existir. El niño de 12 años asintió con una seriedad que le devolvió la calma a Remedios, confirmando que la lucha ya no era solo de ella, sino de una estirpe. La resolución del juez sería el sello de una nueva era o el inicio de una persecución que los obligaría a vivir en las sombras. Don Candelario Ruiz entró en la habitación con un fajo de papeles oficiales, anunciando que el juez había dictado una orden de revisión exhaustiva para las tierras del patrón. Los títulos de propiedad de 1891 habían sido reconocidos como base legítima para iniciar el juicio de restitución de las 23 familias del ejido. Remedios sintió que un peso inmenso se levantaba de sus hombros, aunque sabía que esto era apenas el inicio de una guerra abierta contra don Próculo Ibarra. El galpón oxidado, con su candado roto y su imprenta manual, ya no era un secreto vergonzoso, sino el origen documentado de una victoria legal sin precedentes. La viuda de Aurelio Vargas respiró hondo, mirando hacia el horizonte de Jalisco, lista para regresar al solar y enfrentar lo que el destino le tuviera preparado. El viaje de vuelta a los valles de Jalisco se sintió como una procesión de sombras bajo el sol implacable que todo lo observa con indiferencia, desde lo más alto del cielo azul. Remedios Vargas no soltaba el sobre con los sellos de Guadalajara, sintiendo que aquel papel era una llama que podía consumir su casa o iluminar el Cerro Prieto para siempre. Esteban caminaba con la mirada endurecida, buscando en cada recodo del camino los caballos de don Próculo Ibarra, el hombre que no perdonaba la osadía de una viuda desamparada. El polvo rojo se les pegaba a la ropa como un estigma de su rebelión, recordándoles que el suelo que pisaban todavía no era suyo por la ley del más fuerte. La carreta con la imprenta manual esperaba en la penumbra del galpón oxidado, aguardando el momento final de su revelación pública ante el pueblo. Al entrar al solar de su vivienda rentada, Remedios sintió un silencio que no era de paz, sino de una espera cargada de presagios oscuros y violentos en el ambiente. Sus 3 hijos menores corrieron a su encuentro, ajenos a que su madre acababa de firmar una declaración de guerra legal contra la hacienda más poderosa de la comarca entera. El galpón oxidado permanecía cerrado con el candado roto que ella misma forzó con una palanca de hierro por la desesperación del hambre y la curiosidad acumulada. Cada tabla de madera vieja parecía guardar el eco de los suspiros de Aurelio, el hombre que se fue sin decirle que era un guerrero de la palabra escrita. El ambiente estaba enrarecido, como si el aire de 1923 se hubiera detenido para observar el desenlace de una injusticia que ya no cabía en el pecho.
Bernabé Vargas no tardó en aparecer desde las sombras del camino, con la impaciencia de un hombre que sabe que su tiempo de autoridad se está agotando frente a una mujer valiente. Sus ojos recorrían a Remedios con una mezcla de odio y temor, tratando de adivinar qué contenía aquel sobre que ella protegía con tanto celo bajo su viejo rebozo de luto. Dijo con voz áspera que el patrón Ibarra ya no aceptaría más demoras y que el galpón oxidado sería derribado si ella no entregaba la llave del misterio de Aurelio. Remedios lo escuchó sin parpadear, sintiendo que la fuerza de los títulos de propiedad de 1891 la hacía invulnerable a los insultos de su propia familia. La resolución de la viuda era ahora un muro de piedra que ningún pariente codicioso podría derribar con amenazas vacías y palabras cargadas de veneno. Esa noche, bajo la luz de una vela que apenas lograba disipar la neblina del pensamiento, Remedios volvió a entrar al refugio que su marido le prohibió tocar por 7 años. La imprenta manual, cubierta todavía por la lona encerada, parecía un monumento a la resistencia civil que Aurelio llevó a cabo en la absoluta oscuridad de Jalisco. Ella acarició las letras de plomo de La Voz del Campo, reconociendo en cada carácter la voluntad de un hombre que no se resignó a ser un siervo de la hacienda. Los panfletos clandestinos que denunciaban los abusos de don Próculo Ibarra descansaban en el suelo, listos para ser la prueba física de una verdad que el patrón intentó enterrar con el accidente. Remedios ya no lloraba su ausencia, sino que celebraba el descubrimiento de un compañero que le había dejado el arma perfecta para liberar a su descendencia. El pensamiento en las 23 familias del Cerro Prieto le quitaba el sueño, imaginando el rostro de cada jornalero que había sido despojado de su derecho ancestral por la fuerza bruta. Remedios sabía que los documentos originales que ella transportaba eran la única luz en el túnel de miseria y sometimiento que asfixiaba al ejido desde finales del siglo pasado. Cada nombre escrito en los títulos de propiedad era una responsabilidad sagrada que la obligaba a mantenerse firme ante la inminente tempestad de represalias que vendría de la hacienda. No buscaba la gloria personal ni el agradecimiento público, solo quería que el sacrificio de Aurelio Vargas tuviera el sentido de justicia que él siempre buscó en secreto. La viuda se sentía ahora como un puente entre el pasado robado y un futuro que por fin empezaba a oler a tierra propia y libertad. Los vigilantes de la hacienda se multiplicaron alrededor de su propiedad, jinetes silenciosos que patrullaban el límite del solar como si buscaran una grieta en la determinación de Remedios. Don Próculo Ibarra no iba a permitir que una mujer desamparada y un abogado viejo pusieran en duda su imperio de fraude y manos compradas con oro. El miedo, antes una emoción que la paralizaba, se había transformado en una cautela estratégica que le permitía organizar sus defensas sin levantar sospechas entre sus vecinos más cobardes. El galpón oxidado se convirtió en su fortaleza espiritual, el sitio donde el recuerdo de Aurelio le infundía el valor necesario para enfrentar a los jinetes de la injusticia. Sabía que el patrón golpearía pronto, no con leyes, sino con el lenguaje del terror que siempre usó para silenciar a los que se atrevían a pensar. Una tarde de calor asfixiante, el capataz de la hacienda se detuvo frente a su puerta, sin desmontar del caballo, mirándola con el desprecio de quien se siente dueño de la vida ajena. No traía una orden judicial, sino un ultimátum cargado de la brutalidad que caracteriza a los que no tienen argumentos legales frente a la verdad de los documentos. Dijo que don Próculo Ibarra le daba una última oportunidad de vender el galpón oxidado y sus contenidos, antes de que el fuego se encargara de limpiar lo que Aurelio dejó. Remedios lo miró con una fijeza que descolocó al jinete, respondiendo con un silencio que era más ruidoso que cualquier grito de protesta en medio de la plaza del pueblo. La amenaza del incendio no la hizo retroceder, sino que la impulsó a acelerar el contacto con las otras familias afectadas por la codicia del patrón. La transformación de la viuda era evidente en cada gesto de su rutina diaria,
desde la forma en que caminaba hasta la manera en que repartía las tortillas a sus hijos. Esteban la observaba con orgullo, reconociendo en su madre la misma firmeza que un día vio en el padre cuando regresaba del campo, con la mirada puesta en el horizonte. Ya no había espacio para la autocompasión en aquella casa de adobe, solo para la organización minuciosa de una resistencia que empezaba a ramificarse por todo el Cerro Prieto. El galpón oxidado que Aurelio cerró con candado ahora estaba abierto para la justicia, guardando en su interior la carreta que sería el vehículo de su redención final. Remedios Vargas se sentía por primera vez dueña de su propio destino, dejando atrás la sombra de la mujer que solo sabía obedecer y callar por costumbre. Empezó a recibir a los ancianos del ejido por las noches, hombres que recordaban vagamente los nombres de los títulos de propiedad de 1891 con una nostalgia dolorosa. En la oscuridad del galpón, a la luz de un farol oculto, les mostraba los documentos que probaban el fraude sistemático llevado a cabo por los administradores de la Hacienda Ibarra. La esperanza, esa flor rara en las tierras de Jalisco, empezaba a brotar en los corazones de aquellos jornaleros que siempre creyeron que su desgracia era una voluntad divina inamovible. Aurelio Vargas ya no era solo un marido muerto en un accidente, sino el cronista de una rebelión pacífica que su mujer estaba encargada de llevar a la práctica. El secreto del galpón oxidado se expandía como una corriente subterránea, uniendo voluntades contra la tiranía de don Próculo Ibarra y su imperio de papel falso. La última noche del 8º segmento llegó con una luna llena que iluminaba el altiplano, revelando la silueta de los montes que Aurelio intentó defender con su pequeña imprenta manual. Remedios Vargas se sentó en el umbral del galpón, sintiendo que la batalla final se acercaba con el ritmo inevitable de las estaciones del campo en Jalisco. Tenía los títulos de propiedad asegurados y el apoyo de los que ya no tenían nada que perder frente a la codicia del patrón de la hacienda. El candado roto descansaba a su lado como un símbolo de la libertad conquistada a través del dolor de la pérdida y el valor de la curiosidad desesperada. Mañana el sol traería nuevas amenazas, pero ella ya no era la viuda desamparada, sino la mujer que abrió la puerta de lo prohibido para encontrar su propia verdad histórica. La noticia del avance legal en Guadalajara se filtró por las grietas de la impunidad de don Próculo Ibarra, provocando una reacción inmediata y furiosa en los pasillos de su gran hacienda. Los jinetes del patrón ya no solo merodeaban, ahora se apostaban en los linderos del solar de Remedios, con los fusiles descansando sobre sus piernas, lanzando miradas que prometían una violencia sin testigos. Ella los observaba desde la pequeña ventana de adobe, sintiendo que el aire de Jalisco se volvía irrespirable bajo el peso de una amenaza que ya no buscaba ser sutil. El galpón oxidado, con su secreto de hierro y papel, se sentía como una fortaleza sitiada en medio de un campo de batalla que ella había delimitado al abrir el candado. La viudez le había quitado el miedo, pero la responsabilidad por sus 4 hijos la mantenía en un estado de alerta constante y doloroso. El ambiente en el ejido cambió sutilmente, pasando del silencio cómplice al murmullo de una esperanza que empezaba a reclamar su lugar entre los surcos de tierra seca. Los jornaleros, alentados por la valentía de Remedios Vargas, comenzaron a reunirse en las sombras de los mezquites para hablar de los títulos de 1891. La imprenta manual de Aurelio, que durante 7 años trabajó en la clandestinidad absoluta, era ahora el símbolo de una verdad que ya no podía ser contenida por las paredes del galpón oxidado. Don Próculo Ibarra veía cómo su imperio de miedo se fracturaba ante la voluntad de una mujer sola que se atrevió a desenterrar el pasado. La justicia, ese concepto que antes les parecía una leyenda lejana, empezaba a tomar la forma de una realidad tangible para las 23 familias despojadas. Remedios convirtió el refugio prohibido en un centro de reunión nocturna, donde la luz de un farol revelaba a los ancianos del pueblo la maquinaria de su propia liberación. Él les mostraba los panfletos de La Voz del Campo,
y los títulos originales, permitiendo que sus dedos callosos tocaran la prueba de su herencia robada por la codicia del patrón. Esteban vigilaba desde la puerta, asumiendo su papel de centinela con una seriedad que le endurecía el rostro infantil ante la proximidad del peligro real. En ese espacio de madera vieja y olor a aceite se gestaba la resistencia civil que Aurelio planeó en soledad y que ahora Remedios ejecutaba con precisión. El galpón ya no era un sitio de misterios oscuros, sino el faro de una dignidad recuperada que iluminaba la oscuridad de aquel Jalisco de 1923. Una tarde de calor denso, el capataz mayor de la hacienda Ibarra desmontó frente a la casa de Remedios, trayendo consigo un mensaje que no admitía interpretaciones amables. Dijo con una voz cargada de una crueldad burocrática que el patrón estaba dispuesto a perdonar las deudas acumuladas si ella entregaba los documentos originales y permitía el incendio controlado del galpón oxidado. Remedios lo escuchó sin parpadear, con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre su delantal manchado por el trabajo diario. La oferta del patrón era una confesión de su propia debilidad ante la ley que ella había invocado en Guadalajara con la ayuda de don Candelario Ruiz. La viuda rechazó la propuesta con un silencio sepulcral que enfureció al capataz, marcando el inicio de un asedio que ya no tendría vuelta atrás ni piedad alguna. La noche trajo consigo el olor a queroseno y la presencia de sombras moviéndose con intenciones destructivas alrededor del solar que Aurelio Vargas defendió con su silencio heroico. Remedios repartió a sus hijos en las casas de vecinos leales, quedándose sola en la vivienda para proteger la imprenta manual y los títulos de propiedad que aún custodiaba. Sabía que don Próculo Ibarra no se detendría ante nada para destruir las pruebas del fraude que lo había enriquecido a costa del hambre de las 23 familias del ejido. Se sentó en el suelo del galpón oxidado, aferrada a la prensa de hierro, como si fuera un ancla en medio de la tormenta de codicia que amenazaba con devorarlo todo. Cada ruido exterior era un latigazo en sus nervios, pero su determinación se mantenía firme como la raíz de un árbol milenario. A pesar del peligro inminente, Remedios sentía que el marido muerto caminaba a su lado por las tablas del galpón, infundiéndole el valor que solo el amor verdadero puede otorgar. Aurelio no había muerto por un simple accidente laboral, sino que había sido inmolado en el altar de la verdad por denunciar los abusos en La Voz del Campo. Ella comprendió que su papel no era solo recuperar tierras, sino limpiar el nombre de un hombre que prefirió la muerte antes que la complicidad con el patrón. La imprenta manual brillaba bajo la luz tenue de su vela, pareciendo una reliquia sagrada que conectaba el pasado de injusticia con un futuro de libertad campesina. La viuda se sentía ahora parte de una historia más grande, una que no podía ser silenciada por el fuego ni por las armas de Ibarra. Un mensajero enviado por don Candelario Ruiz llegó de madrugada, informando que el juez de Guadalajara había firmado la orden de intervención federal para la hacienda de don Próculo Ibarra. La noticia le dio a Remedios la fuerza necesaria para resistir las últimas horas de asedio, sabiendo que la justicia formal finalmente estaba en camino hacia el Cerro Prieto. Sin embargo, el peligro local seguía siendo extremo, pues el patrón, al verse acorralado por la ley, podría decidir ejecutar una venganza sangrienta antes de que llegaran las autoridades. Remedios miró hacia el horizonte, buscando el primer destello de luz que anunciara el fin de la noche más larga y peligrosa de su vida. El galpón oxidado resistía con ella, guardando entre sus maderas el eco de 7 años de pensamientos prohibidos y esperanzas documentadas. Bernabé y Sóstenes Vargas regresaron al solar, pero esta vez lo hicieron con una humildad forzada, al darse cuenta de que el poder de su cuñada superaba cualquier ambición familiar. Al ver la determinación de Remedios y el apoyo de los jornaleros, comprendieron que el supuesto oro de Aurelio no era más que la dignidad recuperada de un pueblo entero. Se ofrecieron a montar guardia junto a los campesinos, formando un círculo de protección alrededor del galpón oxidado que antes despreciaban como una estructura inútil.
Remedios los aceptó con una reserva distante, sabiendo que la lealtad nacida del miedo no es igual a la nacida de la convicción, pero necesitando cada brazo para defender el ejido. El solar se transformó en un campamento de resistencia humana frente a la tiranía de la Hacienda Ibarra. El amanecer en Jalisco trajo consigo una claridad hiriente que revelaba las cicatrices de la noche, botellas de combustible rotas y la tierra removida por los caballos de los vigilantes. Remedios Vargas salió a la baranda con el sobre de los documentos de 1891 en la mano, mostrándolo al sol como un trofeo de guerra. Los campesinos se congregaron a su alrededor, hombres y mujeres que por primera vez en sus vidas sentían que el suelo que pisaban podía pertenecerles legalmente. La imprenta manual fue sacada del galpón oxidado a plena luz del día, dejando de ser un secreto para convertirse en el monumento vivo a la memoria de Aurelio. Ya no había vuelta atrás. El imperio de don Próculo Ibarra estaba a punto de enfrentarse al juicio final de la historia y de la ley. La tensión alcanzó su punto máximo cuando una polvareda en el camino anunció la llegada de una comitiva oficial desde la capital, escoltada por hombres armados del gobierno federal. Remedios sintió que el corazón le latía con una fuerza nueva, una mezcla de triunfo y alivio que le humedeció los ojos por primera vez en muchos días. Se acercó a la entrada de su propiedad, con Esteban a su lado, lista para entregar formalmente los títulos de propiedad que Aurelio Vargas protegió con su existencia. El galpón oxidado, con su puerta abierta de par en par, era el testigo silencioso del fin de una era de sometimiento en los valles de Jalisco. Remedios respiró hondo, sintiendo que el aire de 1923 por fin empezaba a oler a justicia y a tierra liberada por la palabra escrita. La llegada de las autoridades federales rompió el último velo de impunidad que cubría las tierras de Jalisco, trayendo consigo un orden que el Cerro Prieto ya no recordaba. Los soldados se desplegaron con una disciplina que contrastaba con la arrogancia desordenada de los capataces de don Próculo Ibarra, quienes bajaron sus fusiles ante el peso de una ley que ya no podían comprar con oro. Remedios Vargas los recibió en el centro del solar, rodeada por sus 4 hijos y protegida por la mirada solidaria de 23 familias que habían decidido dejar de ser sombras. La hacienda, ese gigante de piedra que asfixió al municipio por décadas, parecía ahora una estructura frágil ante la llegada de los jueces enviados desde Guadalajara. El aire olía a tierra removida y a la esperanza de un amanecer que por fin no traería el látigo del sometimiento. Con las manos firmes y el alma templada en el fuego de la necesidad, Remedios entregó el sobre de lacre rojo que contenía los títulos de propiedad originales de 1891. El silencio que se produjo mientras el juez revisaba los documentos fue tan denso que podía sentirse en la piel una pausa histórica donde el destino de generaciones se decidía en el trazo de una firma antigua. Aquellos papeles eran la prueba irrefutable de que la ambición de don Próculo Ibarra se había construido sobre una montaña de fraudes y testimonios arrancados mediante el terror. Esteban observaba la escena con la espalda recta, comprendiendo que el galpón oxidado que su padre cerró con llave no guardaba un tesoro de monedas, sino la llave de su propia libertad. La justicia dejaba de ser un concepto abstracto para convertirse en un hecho tangible de papel y tinta. La caída de don Próculo Ibarra no fue estrepitosa, sino una erosión lenta y vergonzosa de su poder mientras los agentes federales desmantelaban la maquinaria de abusos que Aurelio documentó en secreto. Los archivos de la Hacienda revelaron las mentiras, los pagos a notarios corruptos y las amenazas que obligaron a tantos jornaleros a morir en la indigencia absoluta. Remedios observaba el proceso con una serenidad que nacía de saber que el sacrificio de su marido no había sido en vano en aquel rincón de Jalisco. El patrón, aquel hombre que se creía dueño de la vida y la muerte, se vio reducido a un procesado común ante el peso de los panfletos de La Voz del Campo. El imperio de la codicia se desmoronaba, dejando espacio para que la dignidad de los humildes
volviera a echar raíces profundas en la tierra roja. Las 23 familias del Cerro Prieto recibieron de vuelta sus tierras en una ceremonia cargada de lágrimas que sanaban décadas de humillación y hambre sistemática. Remedios caminó por los linderos recuperados, sintiendo que cada centímetro de suelo era un tributo a la memoria del hombre que prefirió la resistencia clandestina antes que la complicidad con el despojo. No hubo fanfarrias ni discursos heroicos, solo el sonido de los azadones volviendo a morder la tierra, con una alegría que el sol de Jalisco parecía bendecir desde lo alto. El ejido volvía a pertenecer a sus dueños ancestrales, y el nombre de Aurelio Vargas se susurraba con un respeto que superaba cualquier monumento de mármol. La viuda había logrado lo imposible: transformar el silencio de un galpón oxidado en el grito de libertad de toda una comarca campesina. En la quietud de su hogar, Remedios Vargas comprendió que Aurelio no solo le había dejado títulos de propiedad, sino una lección de coraje que ella ahora transmitiría a sus 4 hijos. El marido que ella creyó conformista resultó ser el arquitecto de una revolución de la palabra, operando la imprenta manual en las madrugadas mientras el mundo dormía la siesta de la indiferencia. Esteban y sus hermanos ya no verían el galpón oxidado como un sitio prohibido, sino como el santuario donde su padre defendió el derecho a existir con honor. Remedios se sentaba frente al comal, sintiendo que la viudez ya no era una condena de soledad, sino el inicio de una vida habitada por la memoria vibrante de un héroe. La justicia para Aurelio no llegó con la ley, sino con el reconocimiento de su verdad por parte del pueblo. La imprenta manual fue trasladada a un pequeño cuarto de la escuela del pueblo, donde se convirtió en la herramienta para enseñar a las nuevas generaciones el valor de la verdad escrita. Los tipos de plomo que Aurelio acomodó con dedos callosos servían ahora para que los niños aprendieran a leer sus propios derechos, asegurando que la historia de despojo no se repitiera jamás. Remedios visitaba el lugar a veces, viendo cómo Esteban ayudaba a los maestros a operar la prensa con la misma devoción que seguramente tuvo su padre en la oscuridad. Aquel objeto de hierro ya no era un secreto guardado bajo llave, sino una antorcha de conocimiento que iluminaba el futuro de un Jalisco que se negaba a volver a las sombras. Las palabras que Aurelio imprimió se multiplicaban ahora en las voces de los que ya no tenían miedo de hablar. Los años pasaron y los hijos de Remedios crecieron con la frente en alto, forjando destinos que Aurelio solo pudo imaginar en sus panfletos clandestinos de La Voz del Campo. Esteban estudió Derecho para seguir defendiendo la tierra, mientras Rosario se hizo maestra para honrar el conocimiento y Cirilo trabajó el campo ejidal con orgullo. La hacienda de don Próculo Ibarra se convirtió en un recuerdo de un pasado sombrío que los habitantes del Cerro Prieto mencionaban solo para advertir sobre los peligros de la codicia extrema. Remedios seguía habitando su solar, pero ahora las paredes de adobe parecían más sólidas y el aire de la cocina siempre olía a pan recién horneado y a paz conquistada. La viuda había cumplido con creces la misión de proteger el legado que Aurelio confió al silencio del galpón oxidado. Convertida ya en una anciana de pelo blanco y manos llenas de historia, Remedios Vargas solía sentarse en su silla de madera frente al sol del altiplano. A veces sacaba el último número de La Voz del Campo y leía con voz baja la nota manuscrita de su marido, sintiendo que el tiempo no había logrado borrar la urgencia de su mensaje. El ejido prosperaba, las familias cosechaban su propio maíz y nadie tenía que bajar la cabeza ante el paso de un jinete poderoso por los caminos del municipio. Ella sabía que su mayor logro no fue abrir la puerta prohibida, sino tener el valor de enfrentar lo que encontró adentro con la dignidad de quien nada tiene que esconder. Su vida había sido un círculo que se cerró con la entrega de los títulos de 1891. El galpón oxidado permaneció en pie, pero ya no como un sitio de misterios ni de miedos infantiles, sino como el recordatorio físico de donde empezó la verdadera historia de su familia. Remedios lo mantenía limpio
entrando de vez en cuando para respirar el aroma a aceite y polvo que todavía impregnaba las vigas de madera vieja que soportaron el peso del secreto. La puerta, antes combada y cerrada con un candado prohibido, ahora permanecía abierta para que el viento de Jalisco circulara libremente por su interior lleno de luz. Ya no había fantasmas que evitar, solo la memoria tranquila de un hombre que amó a los suyos, protegiéndolos de una verdad que quemaba las entrañas. La estructura era el resumen de una existencia marcada por la injusticia, la pérdida y la redención final a través de la audacia femenina. El candado oxidado que Remedios forzó con una palanca de hierro todavía descansaba sobre una repisa,